todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Silencio. No, hola. Ya no hay nada que decir. Buenos días. Despiértese, amigo, oyente. Hola. Hola. Despierte atención porque hace frío, ¿no? Sí. Quédese entre las sábanas si quiere. Pero vaya despertándose como dice aquel versículo que dice que amanece y la luz va en aumento. La aurora va creciendo y uno va bien, el ronquido pase al... Viste que dicen que hay niveles de profundidad en el sueño. Buen día. Por eso nuestro operador Andrés. Hola, Andrés. Hola. Gracias por el saludo. Él sube, baja la música. Yo le pongo esta voz hipnóptica. Y mi hermano Raúl apoya la hipnosis. Y usted ya está llamando. Buen día, audiencia. Buen día, audiencia. El compañero Jan Navarro está ahí con la tecnología, entrando, abriendo, cerrando las puestas, como si esto no fuera un estudio de radio. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Al estar yo junto a ti. ¿Yo tengo que hacer algo? Usted, Homero, mire y cuide la audiencia. Ya no hay nada que decir. Bueno. El cielo siempre asistiéndonos. Gracias, Andrés. Gracias, amigos. Gracias, oyentes. Muchas gracias. Este programa que va en el 104.9 del dial se llama Tiempo de Esperanza. Cortito Tiempo de Esperanza porque es una hora, de 8 a 9 de la mañana los sábados. Así. Retransmitimos por cadena JCB Jesucristo Bendice. Sí. En esta radio hermana, amiga. Y nos encontramos como si fuéramos realmente familia. Hacemos radio porque así nos ha sido a dar y así nos gusta. Nuestro deseo también se cumple hablando de aquel que es fiel por este medio. De verdad, gracias, Andrés. Tengan sus Biblias a mano, saben que es un leitmotiv permanente cada sábado para que nosotros leamos del escrito lo que ha pasado en otro tiempo, pero también que sirve para el presente, lo que vemos cada programa. Agradecemos en particular, nos mandaron un WhatsApp el fin de semana pasado, el sábado pasado, y hecha la apertura, le agradecemos a María Inés. Le mandamos a todos los amigos que están atentos a lo que nosotros decimos y ellos también atención en su corazón. Le ponen esta historia para que sea una cuestión comunitaria entre vos y nosotros, entre usted
y nosotros, entre tú y nosotros. Todas las posibilidades que el lenguaje tiene para hablar de nosotros, los individuos, aquellos que Dios tiene a su amparo. Toda criatura está al amparo del Señor, del Altísimo, del Creador. Retransmitimos por Cadena JCB, como te decía, Cadena, perdón. Especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1, sí, Homero, 92.1 San Clemente del Tuyú. Sí. Sorobabel, amplitud modulada 1540 Monte Grande. Sí. Y me dijeron que próximamente, también en 1530, va a haber una retransmisión. Así que agradecemos todo este esfuerzo que la emisora hace a través de sus directivos y de quienes también más y martillo le dan a esto para que funcione. Escuchanos también en internet en el www.radiojcb.com.ar, www.radiojcb.com.ar, todo en minúscula. Internet aún funciona esa cosa. ¿Sabe, Homero, que revolucionó los tiempos de estas últimas 2 décadas? Espera que lo googleo. Búsquelo, que tal vez se encuentre. 42640686, líneas rotativas. Llamanos. Ya hubo un llamado y Jan, nuestro hermano amigo, atendió. Cualquier pedido que hagas, 2 llamados, me dice Jan. Cualquier pedido que hagas, estamos a disposición. Muchas veces nos piden oración. Sepan que nosotros, por consejo de Dios, oramos unos por otros. No están todos en nuestra memoria, pero sí tenemos la certeza de que están en el corazón y en la memoria de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. Líneas al aire, que ofrecemos ese espacio, sigue en pie para que llames y digas lo que vos pensás, lo que crees, exclusivamente lo que vos quieras decir, al aire. 42640648. Lo repito suavemente y lentamente. 42640648. Llámanos y ahí vamos a escucharte. Sin intervenir nosotros, por supuesto. Bueno, quien les habla, Walter Buceta. Raúl ya se presentó, Jan no habló. Buen día. Muchas gracias, Jan. Raúl, ¿qué vamos a ver con nuestras Biblias en mano? Vamos a seguir hablando de los temas que venimos hablando. ¿Cuáles son? Que el sábado pasado, el perdón. Venimos hablando del perdón de Dios y ¿sabés que a veces uno piensa por las situaciones que estamos viviendo terrenalmente en este país donde vivimos, en esta localidad? Está muy complicado todo, Está muy complicado todo. Y entonces uno busca en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Padre, consuelo, aliento, ánimo, ¿viste? Y a veces no encontramos ese consuelo porque no está, es una opinión personal, por eso hablamos el otro día del perdón, porque nosotros venimos hablando de la tergiversación del carácter de Dios y en los cuales está tergiversado el perdón de Dios. Sí, porque, perdóname, Raúl, porque de alguna manera nosotros cuando decimos algo, como tenemos amigos, hermanos, oyentes que conocemos y que no conocemos, existe tipo una devolución y de alguien que escucha y dice, che, mirá, esto sí, pero no es fácil. O claro, sí. Va por ahí también. El perdón, refiriéndonos al perdón, ¿no? Refiriendo al perdón. Y de hecho que yo, aun cuando no tenemos contacto con otros, me supongo que tiene que haber este tipo de dudas o de, no sé si llamarle dudas, de distinta forma de ver el perdón de Dios, ¿no? Y hablé del perdón de Dios porque es la base de todo. Porque los problemas, las dificultades que vivimos nosotros en este terreno, en este país, ya sean tanto económicas, sociales o religiosas, tienen que ver con una base. Y si la base está mal establecida, todo lo demás se tergiversa y entonces no podemos hacer frente a determinadas cosas. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a ver una parte del Sermón del Monte o un versículo, porque claro, la Biblia está dividida por versículos. Claro.
y vamos a tocar el capítulo 6 de Mateo, donde habla, y está, viste, en la Biblia está marcado Jesús y la limosna. Pero decía que esto viene acompañado con todo un sermón que está dando Jesús, y llega también esta parte. No es que está descolgada de aislado. todo. Claro, no es que es algo que pasó así fortuitamente. Y él lo dice. No, él viene hablando. Él viene hablando de que cuando él da el primer sermón del monte, presenta lo que es el reino de los cielos. Cómo se mueve el reino de los cielos y cómo mira el dador del reino de los cielos a cada uno de nosotros. Por supuesto que si nosotros, como dije antes, Walter, no tenemos la base de cómo se maneja el reino de los cielos, que es a través del perdón, porque Dios es amor y es perdón y es consuelo para nosotros. Entonces se torna un poco difícil poder entender los conceptos de este reino de los cielos y lograr. Se hace difícil, ¿viste? Por eso decía lo del perdón. Nosotros habíamos dicho en la semana pasada, habíamos dicho y habíamos visto cómo Dios estableció el perdón y lo tiene ahí, no porque uno haga algo, sino porque Él es así. Nosotros no tenemos que justificarnos por los hechos, sino que Dios nos está justificando a algo que no tiene justificativo. Eso es perdón, ¿viste? Bueno, está bien, Walter. A ver, repetilo, porque la verdad que es muy lindo y claro. ¿Cómo es? Dios nos justifica por algo que nosotros no tiene justificativo. Y eso es el perdón, eso es perdón, ¿viste? Dios nos perdona no por algo que hicimos nosotros, sino por algo que decís, bueno, que sos así, yo te perdono porque yo soy así, ¿viste? No hay un trueque. Claro, la naturaleza de Dios es así. Es así. Y Él la dádiva la da de esa manera, como Él es. Como Él es. Eso va en contraposición a lo que nosotros vivimos acá en este mundo. En este mundo, cuando hablamos del reino terrenal y el reino de los cielos, el reino de los cielos se maneja de esa manera que dijimos recién. Ahora el reino terrenal no se maneja de esa forma. Yo para perdonarte tengo, ¿viste? Opa. No, pero ahí pareciera que es el terreno individual, que es... sí. A ver... Pero también existe eso en la composición de un gobierno. Cuando decimos el reino terrenal, nos referimos a cómo se manejan los gobiernos en este mundo. Los gobiernos, sí. Y los individuos dentro, porque uno piensa, sí, bueno, los gobiernos, pero ¿yo qué tengo que ver con los gobiernos? Sí, es verdad. Si lo trasladamos al terreno, entonces podemos entender que los gobiernos se manejan con la forma que se manejan los individuos. Claro. Y viceversa, y las dos cosas casi son una misma vía. Por eso los gobiernos se manejan así, porque los individuos nos manejamos así. Si yo para perdonarte necesito muestras, por ejemplo. Y por eso es que fue difícil perdonar. Porque vos te mandaste la macana, ¿viste? Y chau. Y además, si ahondamos en el tema, yo en particular puedo decir exponer que perdono, pero no olvido. No olvido. Entonces ese perdón se condiciona. Y es una te estoy mintiendo, ¿viste? Bueno, te acepta, ¿viste? No, pero ponele, vamos a suponer que aceptamos esa negociación. Pero yo te perdono, pero no olvido. No lo vuelvas a hacer. No es el caso del reino de los cielos del que estamos hablando. No. Todo eso está condicionado, ¿viste? Vos fíjate que todo eso se condiciona en este mundo, ¿viste? Entonces nosotros vivimos bajo las leyes de gobiernos terrenales y así nos manejamos, ¿viste? Cuando bien dijiste vos, gobiernos terrenales, está todo, porque hay una cabeza arriba, lo que dijimos antes, y después venimos nosotros abajo y entonces viene la opresión. Porque no permito que, este gobierno no permite que pensemos distinto a la cabeza y cuestionemos, al menos cuestionar la cabeza. Y el reino de los cielos sí permite que pensemos distinto. Sí, eso es lo maravilloso, ese es el reino de los cielos. Vayamos a meternos en el, pues sí, viste, se nos va, viste. Bueno, la base es el perdón, dijimos, ¿no? Sí. La base es el perdón. Entonces, con esa base del perdón, Jesús empieza a exponer cómo se maneja
ese reino de los cielos. Entonces se da el primer sermón del monte. ¿Me permitís decir algo antes de que larguemos al texto? Convengamos que nosotros hoy hablamos del perdón por lo acontecido, porque caímos en pecado. Sí. Pero el reino de los cielos ya antes se manejaba de la misma manera. Sí. Sí. Eso nada más. Siempre era una duda. Siempre se manejó y se maneja así. Eso es lo maravilloso. Entonces a nosotros se nos hace, difícil, entonces cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida cotidiana y particular, queremos que nos hablen del amor de Dios, como y hablar del amor. Y cuando hablamos de estos temitas, parece que no se está el amor de Dios y parece que no me consuela. Sí, me consuela. Me debería consolar porque yo debería vivir el reino de los cielos, donde hay un rey, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí en los pobres en espíritu, podemos entrar a abrir el abanico de qué es pobres en espíritu. Porque ahí en ese momento había pobres en espíritu y pobres humanamente. ¿Qué quiero decir? Sí. Había hambre. Hambre de comer pan. Sí, comer pan, sí. un plato de fideo, lo que sea. Sí. ¿Por qué? Porque había opresión. Porque él viene a presentar justamente la contraposición de lo que es el reino de los cielos. Porque el reino terrenal es el que produce opresión. Es el que oprime. Hay una cabeza, vienen las otras cabezas y al final estábamos nosotros, están ahí. En ese sermón del monte estaban disgregados todos nosotros, los pobres, en espíritu y en carne. Y Jesús les habla de que de ellos es el reino de los cielos. Te dice, Walter, es tuyo el reino de los cielos. ¿De quién? Vos sos pobre, ya sea de espíritu como de plata. No es que tenés que tener plata como en la sociedad nuestra, que para hacer algo tenés que tener plata. Una posición, algo tenés que tener, si no, no sos nada. Esto no es así. Y entonces empieza a tirar cómo se maneja. Y ahí vamos a meternos en es muy largo para poder exponer todo, pero vamos al pasaje. No importa, pero lo básico y lo fundamental es que es la presentación pública de Jesús de cómo es el reino de los cielos. Exactamente. Y la primera característica es ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Quiénes pueden tener acceso al reino de los cielos? Los pobres en espíritu. Y los pobres, ahí, dice, los pobres en espíritu, ahí tiró todo, y pobres en espíritu, bueno, si vos te considerás, porque es una consideración. Al principio, estamos en el primer escalón. Mateo 6:1 dice, guardaos, cuídense, dice Jesús, de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Upa. Ya tiró eso como una contraposición de lo que nosotros acá en la tierra se hace. En el reino de los cielos no es así. Acá en la tierra se hace esto. Se muestra. Porque por eso dice, cuídense de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Te lo leo de esta versión. A ver la versión tuya. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Muy bien. Bueno, acá se hace lo contrario. Yo te voy a decir porque a Walter le di. Porque yo contribuí, porque yo hice esto, porque yo hago esto, porque yo digo. Es eso. Es una cosa, es parte nuestra de este reino. Ya somos así y es así. Che, ¿cómo no dijiste vos nada? ¿Entendés? Acá Jesús dice, no, el reino del cielo no es así. Cuídense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ven? Y él está presentando el terreno religioso, ojo, ¿eh? No está claro, porque además era un hábito de la época. De la época religiosa. Estamos hablando de lo que se hacía religiosamente en el pueblo de Israel. En los templos. En los templos. Y cuando venía alguien a dar una ofrenda importante, se tocaba trompeta. Es increíble, ¿viste? ¿Por qué? Porque ¿quién era alabado ahí cuando se tocaba trompeta? Walter. Mirá, Walter dio una ofrenda, que mamita querida, ¿viste? Vamos a poder poner cortinas nuevas, ¿no? Y se lo agradecemos a Walter.
Sí, no estamos agradeciendo a Dios, estamos agradeciendo a Walter, que fue generoso. Y encima que es generoso, bueno, por eso dice, cuando después des limosna, dice, en el reino de los cielos no se maneja así. Cuando vas a dar limosna a alguno, ya está. No tiene que conocer el esposo, el padre, el hermano, el amigo. Nadie. No tiene que conocerla. Por eso es que hoy día hay trabajando en esta tierra de miseria que estamos viviendo, gente que no tiene nada que ver con lo religioso y ayuda, acompaña, ¿cómo es que se dice la palabra? Acompaña, asiste. Asiste a quiénes, a los necesitados. Y no hay trompetas, porque nadie conoce. Y hay muchas organizaciones de ese tipo, privadas, hombres privados, que hacen eso. Van y a un linchera, a un tipo de calle, ¿viste? Le dan. ¿Y quién sabe eso? Lo sabe el que lo da y el que lo recibe. Y el Señor, por supuesto. Nosotros hacemos todo al revés. Publicamos, ¿viste? No, y lo peor es que le ponemos el sello de Dios a eso. Exactamente, le ponemos el sello de Dios. Eso es lo más triste. Es triste. Es triste. Porque el reino de los cielos no funciona. No funciona así. Es más, ¿viste? Cuando se pone el sello de Dios, no estás haciendo eso por Dios o de Dios, es una cosa tuya, ¿viste? Por eso Jesús, lo último dice, desde ya les digo que tienen recompensa. Porque también aparece, y esto es personal, por supuesto, ¿no? Aparece la cosa de, a estos hay que disciplinarlos, ¿viste? Porque no están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, para que no se torne, porque además, como cierto, el Señor dice, ya tienen recompensa, ustedes no se ocupen de eso. No es un problema de ustedes. No es una carga. No es una necesidad que tengan. Claro, no hay que abrir una guerra para anular esto, ¿no? Hay hombres que hacen esto, ustedes no lo hagan. Hay hombres que hacen así, Walter, vos no lo hagas. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace, o al revés, no sé cómo lo dice el versículo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ahora, eso nos coloca en un lugar interesante, porque... ¿Por qué interesante? Digo, porque con un grupo de amigos y hermanos más jóvenes que nosotros estábamos hablando del tema de la falta. Sí. Ustedes dirán qué tiene que ver con todo esto. Bueno, yo sí lo asocio porque el perdón está directamente relacionado con la falta. Cuando vas a decir falta, ¿a qué te referís, Walter? A que me faltan cosas. A la completud, a estar completo. A que algo me falta. A que yo no soy un ser completo. ¿Y estás en falta también? Sí. Entonces, y hablo de las cosas de este mundo, porque si hablo de las cosas del cielo, entonces ahí sí estoy completo. Toda la palabra apunta a que nosotros sepamos y creamos que estamos, o creamos y sepamos, no sé qué va primero. Es como el perdón. Tenemos que creer y aceptarlo, porque Él lo dijo. Lo declaró y ya lo dijo. Bueno, vos estás perdonado, punto. Vos estás completo, punto. Ahora, claro, nosotros nos miramos y no me veo completo. No, Walter, me veo lo que decís vos en falta. Entonces, si es verdad que aceptamos esa relación con Dios, la relación entre los pares, no va a ser de juicio condenativo, sino que yo sé que el otro también está en falta. Verso 6, Mateo 6, verso 3. Llegamos hasta que Jesús dice, sepan o estén seguros de que tienen recompensa. Esa actitud ya tiene recompensa. Cuando uno anuncia que va a dar, voy a dar $100 millones. Walter va a dar $100 millones. Y aparece todo eso y una anuencia pública que no es recomendada por el cielo. Y si no es recomendable por el cielo, no es recomendable para mí en lo personal. Dice, bueno, Señor, no conflictuemos con eso porque ya tiene recompensa. Esa actitud tiene recompensa. Voy a leer el 3. Más bien, cuando des a los necesitados, no se entere... mira, acá está. No se entere tu mano izquierda
de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Fíjate, Walter, que la versión esa dice, y me gusta mucho, cuando tú des limosna al necesitado. O sea que justamente eso es lo maravilloso, lo hermoso del reino de los cielos, que Él ve a cada uno de nosotros como necesitado, y nosotros debiéramos ver también a los necesitados. O sea que el libro de Marcos puntualmente habla mucho de eso. Marcos expone cómo Jesús puntualmente, ¿viste?, atiende a todos los necesitados, ¿viste? Pone la lupa sobre la actitud de Jesús frente a los necesitados. Pero algo real, real. Material, ¿viste? La persona que está enferma, la persona que está pasando hambre, la persona que está desquiciada, ¿viste? Y lo que está mostrando es cómo se maneja el reino. El reino se maneja mirando hacia el otro. La tergiversación viene después, cuando se presenta un Jesús que cura, ¿viste? Y que hace milagros, ¿viste? Pero perdiendo de vista el objetivo, ¿viste? Y lo concentran en la persona, ¿viste? Y no ven que hay hecho una dimensión mucho más grande. O sea, no sé si me entendés lo que quiero decir. Y parece contradictorio. Yo creo entenderte, pero parece contradictorio. ¿Cómo? Marcos pone la lupa en ese aspecto de Jesucristo, pero esa no es la base del tema. De que Él sea un curador, un sanador, un prosperador. Es que hay apunta, ¿viste? Porque... Que de hecho lo es Jesucristo. Lo es. Pero el asunto es que nosotros, como hijos de Dios y como hijos del reino de los cielos, debiéramos ver la necesidad del otro. Lo transformamos a Jesús en un mago agorero. Claro. En un que te va a cambiar. En un permanente dadivoso. Claro, que te cambia, ¿viste? Vos tenés necesidad porque tomás, bueno, Dios te va a curar de esa adicción, de la adicción. Entonces, a vos te salvó de la adicción. Todo lo demás no importa, si lo das, dejalo, ¿viste? Pero vos dejate de tomar. Entonces venía a la iglesia, ¿viste? Y que ahora cantá, alaba a Dios, porque vos ya no sos más, no tomás más, te cambió. Entonces se produce la predicación del arrepentimiento para que vos no seas adicto. Arrepentite de la adicción. Cuando el reino de los cielos no es eso. Es mucho más profundo. Que si bien es cierto, la adicción es mala, pero es mucho más profundo. ¿Entendés? Yo soy pecador porque peco, o peco porque soy pecador. ¿Cómo es? Qué problema. Qué problema, ¿no? Qué problema, ¿no? En realidad... ¿Qué pasó? Uno es... pero esto por revelación de Dios, no ni siquiera porque lo entienda. Uno peca porque es pecador. Claro. Es una consecuencia. David dice, bebo el pecado como agua. El pecado, en el Salmo 51 dice, el pecado está siempre delante de mí, siempre, va siempre delante de mí. Y que está hablando de pecado, no está hablando de, se supone, ¿viste? No está hablando de la adicción, ¿viste? Ahora, Jesús trae alivio en la buenaventuranza, porque dice, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, y a eso es pobreza espiritual, porque vos de esa condición no podés salir. No podés, estás atrapado. Estoy atrapado. Entonces ahí sí, soy incompleto, soy falto, soy pecador, y la completud la tengo en otro lado. No estamos diciendo que no hay salida, pero estamos diciendo que el fundamento es Jesús como Salvador. Salvador, pero bien, ahora bien, te detengo ahí. Sí, me detengo por aquí. Dios, ¿cómo me muestra a mí que yo soy un pecador? Me muestra diciéndome, porque vos tomás, pongo ese ejemplo, porque vos te drogás, ¿eso es pecado? Para Dios eso es el pecado, y yo después me tengo que arrepentir y bautizarme porque porque me salvó. Dios dice que pecado. Bueno, a ver, dale. Bueno, si
si pudiéramos hacer una revisión histórica de los años 1500, lo que conseguiríamos es que esa concepción de, bueno, yo me arrepiento de este pecado, lo convierto, voy por el arrepentimiento, llegó a la locura de los sacerdotes de aquel momento en cobrar la bula, en cobrarte a vos el pago de la absolución de tus pecados y el arrepentimiento. Entonces, eso trajo un conflicto social muy grande. Hubo guerras, muertes, Inquisición. Dicen la Segunda Guerra Mundial, la Inquisición mató personas imponiendo el terror y el miedo hasta llegar a la bula papal. ¿Para qué? Para recaudar dinero en función del perdón de los pecados. ¿Y a vos te parece que hoy no es sustancial ese tema? Upa. Bueno, ahora bien, eso es lo que dice el reino del mundo. Ajá. El reino terrenal. Así se maneja. Así se pagan los pecados. Eso es pecado. Ahora el reino de los cielos dice otra cosa. Dice, por ejemplo, y después lo vamos a leer, Romanos dice 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, está hablando de los 10 mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay otra forma de conocer. Entonces, ¿yo cómo conozco que soy pecador? Vamos al Éxodo 20. Cuando Dios libera al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud, de la opresión imperialista egipcia, que estaban siendo oprimidos tanto físicamente como espiritualmente, y los libera y los lleva al desierto. Allí en el desierto aparece en el monte de Sinaí y le dice, Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo soy este Dios que no comparto estos gobiernos terrenales donde se impone la opresión física y espiritual. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí empieza a enumerar los 10 mandamientos. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate del día sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. A mí el 8º mandamiento me fascina, ¿sabes? Porque el Señor es tan claro al respecto de las cosas. ¿Cuándo tenés que honrar a tu padre y a tu madre? Temporalmente hablando. ¿Y cuándo lo honrás? Y pues la respuesta es muy amplia. Porque... No. A ver, entonces... Es el único mandamiento que está en presente. Honrarás. No es potencial. Todo lo demás dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No lo harás. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Pero por qué? Porque los tenés ahí en presente. Bueno, si es que los tenés, por supuesto que hay excepciones, que hay personas que no. Es que justamente, Walter, porque los primeros 4 mandamientos son para con Dios. Este versículo final que dice, tu padre que lo veas en secreto. El cuarto, en la adoración al sábado. Sí, yo iba a otro lado más rápido, pero bueno, no importa. Terminan los primeros 4 para con Dios, después empiezan los otros 6. Para con el prójimo, en este caso con el padre. Claro, pero ese está en presente. Sí. Ese mandamiento está en presente. O sea, y tus días se alargarán sobre la tierra. Viene la promesa, la recompensa está explícita. Sí. Porque, ¿qué vas a hacer tu papá? Cuando se muere le vas a hacer una placa de bronce. O corbán, como decía el Señor Jesucristo.
bendición, o como era, corbán. Es corbán cuando decían la ofrenda a Dios. Ofrenda a Dios. Y si era una ofrenda a Dios, ya no podías ayudar a tu papá, porque ya se la diste a Dios. Claro, ¿entendés? La hipocresía humana, mi hipocresía, es tan sutil, engañosa y delicada, que del primero que tengo que escapar es de mí mismo, frente a la verdad que Dios tiene para mí. Los 10 mandamientos es la única manera de poder ver la condición de pecado. No el pecado, no el acto de pecado. No los actos. No si me tomo una cerveza o me fumo un cigarrillo de marihuana. A ver, no es que Dios sea más elevado y no haya alcanzado a los pecadores, porque vino a esta tierra a compartir con nosotros. Jesús vino a compartir con nosotros. Se sentaba, por eso los religiosos de la época se enojaban mucho con él. Porque se enojaban los que tomaban y bebían. Claro, porque el tipo era un maestro de la ley y se sentaba con cualquiera. Respetaba la libertad del otro. Hasta los negros van al cielo, diría alguno. Y claro, diría alguno. Entonces se les complicaba a los religiosos de la época, porque un maestro de la ley que entraba a la sinagoga con su total discreción, eso es lo maravilloso de nuestro. Yo diría más, si bien era un maestro, pero era Dios en persona. Claro. Bueno, pero ellos no lo veían. No, ellos lo veían como maestro. Lo tenían como un maestro porque no le podían refutar la autoridad que traía. La autoridad de verborragia. Claro, y después lo veían completar las señales haciendo los milagros. Pero además, el tipo... el hombre. Perdón. Nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha querido llamarse el tipo. Él se hacía llamar el Hijo del Hombre. El que nació en Nazaret no se hacía llamar el que nació en el trono del celestial. Si bien no es creado nuestro Señor Jesucristo. Es Dios en persona. Es Dios en persona. Entonces, es aquel que habla Hebreos, la sustancia misma de la creación. Walter, ese Dios, ese Padre, ahí en Isaías lo marca tan bien, marca lo que vos estás presentando, cuando dice, a ver si me recuerdo dónde está, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Por qué admirable? Porque es admirable que Dios en persona, ese hombre, se siente a comer con un tipo que es un desgraciado ante los ojos del mundo, que comparta y lo escuche. No que justamente que argumente. Porque bueno, argumentá vos. ¿Por qué te drogás? Bueno, argumentá. Pero yo te escucho. Es admirable. Y los fariseos, los religiosos de momento, les ponía de la nuca, ¿viste? Sí, los ponía muy mal. Ponía muy mal. Muy mal. Como hoy te pone muy mal cuando vos vas a hablar con un tipo de la calle. Admirable. Dice... ¿dónde está? Se me escapó. Y admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Padre, que está, como recién dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso mi hermano, mi amigo, mi oyente que estás hablando, que estás escuchando, estas palabras son para vos, que tal vez estés pasando una situación difícil, que de hecho lo estarás pasando, porque todos estamos pasando momentos difíciles. Pero Él nos dice que Él es el príncipe de paz. Él es el Dios fuerte. Él es el Dios que conoce tus necesidades, sean las que sean. Y no solamente las conoce, sino que está presente, aun cuando crees que no está, como esas personas que están en la calle, que aparentemente Dios no se ocupa. No la sustenta nadie. Ahí aparece ese que no toca trompeta ni dice en ningún lado, ¿viste? No, porque eso es llamamiento de Dios. Por eso me sorprende si volvemos a Mateo 6:4, me sorprende lo que dice: para que tu limosna sea en secreto. Tiene mucho cuidado el Señor de esto,
por mí primero y por el otro también, porque el reino de los cielos no es como acá. Y dice, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Que ve, o sea, a ver, vamos a ver, porque tu Padre ve, Él mira, Él conoce lo que vos... Y sabe. No sé, me levanto a la mañana, tengo un pensamiento y Él ya lo conoce. Ya lo conoce. Por eso estaba el holocausto continuo, porque sabe que mis pensamientos no son pensamientos puros, son impuros, ¿viste? Ahora que yo me justifique, no, ¿viste? Que me lo esconda. 2 segundos al holocausto continuo, que lo tratamos el sábado pasado, pero dale, decime. El holocausto continuo estaba marcado, estaba el altar, el santuario, y ahí se ponía la ofrenda diaria de la mañana y de la tarde. ¿Qué es lo que significaba eso? El perdón de Dios. ¿Y la ofrenda qué era? El cordero. El cordero. El cordero era símbolo de Cristo, nuestro Señor Jesús. Pero ya se levantaban a la mañana, ya tenía que estar el cordero. Lo primero que se hacía, la propiciación. La propiciación. Para que vos sepas y tengas la certeza que Dios ya te perdonó. Antes que te levantaras. Eso es lo que vos decías, la base, el fundamento. La base, el fundamento de que Dios... Nosotros los pecadores creyentes tenemos que tener como base y fundamento el perdón. El perdón. A partir de ahí se maneja todo el reino de los cielos. En la persona de Cristo. En la persona. Los ángeles no caídos, la palabra dice eso, ¿no? Exactamente. Por eso que la cruz del Calvario es una muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque allí está mostrando el perdón de Dios, el amor de Dios expresado en la muerte misma de Él, por vos y por mí. Por eso que dice que la muerte de Cristo es para arrepentimiento. No es que yo me arrepiento y luego pido para perdón. Que Cristo muera. Claro. Dios se murió para que yo pueda creer y aceptar ese perdón. Es increíble, ¿viste? Pero este es el reino de los cielos, totalmente distinto al reino de los terrenal. Por eso que estamos hablando del reino terrenal, ahí está, por eso que Dios vino y nos sacó, nos liberó de esa opresión, de la opresión física y espiritual. Por eso que los imperios se manejaban, estuvo el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa de los griegos, y el imperio romano. El último imperio fue la Roma pagana. Y después a la Roma pagana, ¿qué siguió? La Roma papal. Es eso, es simple. No hay mucho. ¿Vieron? Es decir, por así decirlo, Satanás aconsejó al hombre, como la iglesia tomaba popularidad en el nombre de Cristo, como hacía con todos los dioses, porque cada vez que entraba tomaba los dioses de los pueblos y la cultura de los pueblos y la absorbía. Eso es lo que el imperio hizo con el cristianismo, lo convirtió en pseudo cristianismo. Pero estás hablando del imperio romano. No, de los principios de la iglesia, de la primera iglesia cristiana. Ahora la fue tomando y la adaptó a la estructura de el concepto griego. Exactamente. Porque Zeus era el dios supremo y todos los demás semidioses respondían en una estructura vertical. Júpiter en Roma era el dios supremo y todos los otros semidioses respondían a la estructura. Así funcionan las iglesias. Bueno, pero fíjate que no la iglesia de Dios, de Cristo. La iglesia de Cristo funciona horizontalmente. Es un cuerpo que la cabeza es ¿quién? Cristo. Bueno, pero ese es el reino de los cielos. Claro. El reino de los cielos es eso. Hay una cabeza. Es Dios, Jehová, Dios, Cristo. Eso. No hay. Y fíjate vos, Walter, o fíjense ustedes. Sí, pero si a alguien se le ocurriera pensar en el reino de los cielos, bueno, está bien. Dios es el Padre, porque también está la exposición. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. ¿Es una pirámide? No es No hay pirámide. Es horizontal. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Quién es el primero en el reino de los cielos? El que sirve. El último. El último. En la última cena lo dejó bien claro el Señor. Si yo siendo, dijo Jesús, te lavo los pies, te sirvo, ¿te puedes imaginar?
Walter, vos fijate de que todo ese concepto, vos fijate de cuando el pueblo de Israel, a partir de que le da los 10 mandamientos, le empieza a dar lo que se llama las leyes de ese reino. Y entonces empieza a tirar las leyes humanitarias. Vos sabés que durante la estadía del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ha sido adoctrinado y dicho cómo se manejaba. No existía la venta de tierra. No existía la venta de tierra, porque la tierra era tuya, Dios te la dio y listo, ya está. Era heredad. Era heredad. Vos no podías venderla. No podía venderla. Leímos el otro día el caso de este hombre de Acab. Que quiso comprar los terrenos. Y el hombre le dijo, no, mirá. Es mi heredad. Y no era israelita natural, él había conocido la ley dentro del pueblo, era un edomita, creo, el tipo. Y le dijo el rey, no, vendémelo esto. No, esto es de Dios. Dice, ¿cómo te lo voy a vender? Si nosotros leemos todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, eran todas leyes humanitarias, eran todas leyes donde no había la opresión mía. Si yo te prestaba plata a vos, después chavo, no la devolvías. Al 7º año, ¡pum! La tierra, era todo como... Ahora bien, vos fijate de que no, ¿por qué? Porque no había cabeza. Cuando viene Cristo, había cabezas. Sí. Cuando vino Cristo, había cabezas. Estaba la cabeza del emperador, la cabeza de los gobernadores, la cabeza venía así hasta que llegaban abajo la presión. Y en la parte religiosa venía lo mismo. Estaba el sumo sacerdote, los sacerdotes, ¿verdad? Y después abajo nosotros los hermanitos, ¿viste? Los hermanos. Y cuando entra Cristo, muestra este reino de los cielos, y la nueva iglesia que nace, la tenemos... Hechos 15, ya lo habíamos leído el otro día, pero vamos a verlo. El concilio de Jerusalén, el primer concilio que hace la iglesia, 15, verso 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos, los hermanos. ¿Entendés? ¿Viste? No había una cabeza, no había una sola cabeza. Inclusive después la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. Bueno, acá no existe eso. Estaban todos, apóstoles, ancianos y hermanos de iglesia. Todos en conjunto tomaron la determinación y mandaron a Pablo a predicar, porque la cabeza era Cristo. Y sigue igual. Y sigue siendo. Por eso que el gobierno celestial no se maneja de esa forma, porque eso trae opresión, y yo te oprimo, Walter. Aunque digas no, yo te oprimo. Por eso que Jesús trabajó por vos y por mí, como necesitados, ¿viste? Que somos, porque nosotros estamos siendo oprimidos, tanto económicamente como como espiritualmente. Ya estamos yéndonos. Un minutito y poco nos queda. Así que, mira, queremos que vivas con el fundamento del perdón cotidianamente. Si no, todo lo demás te va a andar torcido, no porque Dios quiera eso, sino porque es así. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Y qué es todo? ¿Vos fijate? Dice todo. Bueno, Raúl, nos estamos yendo, y agradecer a los oyentes que sábado a sábado nos acompañan. Hay gente que uno quisiera nombrar, pero son unos cuantos y a veces nos olvidamos de los nombres, pero agradecerles porque podemos compartir con ellos estos pensamientos, que podés estar en desacuerdo o podés tener otra visión, no en desacuerdo, otra visión. Que es bueno que tengas otra visión, porque todos tenemos una visión distinta de nuestro Padre, pero vamos creciendo en el Señor con la luz que nos va dando para beneficio de uno, porque uno siente la tranquilidad. Hasta el sábado próximo. Gracias, Andrés. Chau, Jan.